Yo soy Avirazán. Esta es la segunda y última parte de la lectura de energía que he hecho a los extraterrestres insectoides de baja estatura, de grandes ojos oblicuos, actualmente identificados como los grises. Es una historia mixta, alguna parte de la historia cuenta de seres benévolos venidos del universo muy mentales, básicamente son seres dimensionales. La influencia de seres en forma de mantis religiosa, muy a la fuerza y muy reclamada por ellos mismos, los seres en forma de mantis religiosa, quienes se dolieron mucho de que se utilizaban características que son propias de ellos para adaptar a los grises al humano como diseño. No los adaptaron al siglo XX, sino los adaptaron antes de la presentación de Adán y Eva en sociedad. Nunca han dejado de reclamar, o sea, siempre han considerado que esto fue el haber traspasado sus derechos, digamos, la instancia cósmica ante la que han levantado su queja los seres en forma de mantis religiosa ha sido en el concilio de la galaxia. Es una manera virtuosa de verlo. Finalmente los constructores de la humanidad encontraron que la combinación entre las aportaciones de dos razas diferentes de insectoides, mantis religiosa y cetas, le dieron el punto exacto, digamos, de lo que ellos estaban pretendiendo en un ser humano. Desde el principio, desde antes de que los humanos nacieran en el planeta Tierra. Bases subterráneas, aborrecible, genetistas enemigos de Dios, enemigos del plan de Dios, que han generado una especie como de generación de hombres hormiga en cuanto a obedecedores de esquemas repetitivos, llamémoslo. Algo que no debería estar sobre la tierra, algo que debería ser destruido. Las bases subterráneas de los grises. Los grises quisieran apoderarse de la tierra y del humano. Esta generación de híbridos en realidad está aportando nada más el 10% de la riqueza de un humano integral es. No es un humano completo. Finalmente nada más se está expresando en esta generación de híbridos entre grises y humanos apenas el 10% de lo que es un humano cabal. ¿Qué quiere decir? O si tuviera el cerebro del tamaño de una haba o de un frijol. Tal humano hibridado con esos insectoides. Y además en proceso de desaparecer, dice aquí, porque hay planes de los días de la galaxia por un lado y de algún guía muy superior de la humanidad para borrar esta influencia de las barbaridades y atrocidades que han cometido los grises a raíz de su manipulación genética. Nancy Líder ella es un ser de las estrellas, de origen insectoide de mantis religiosa, que está accionada a control remoto, que no es una persona que tendrá más o menos llegando al 60% de libre albedrío, y que es perfectamente como si fuera un disco de vinil que está repitiendo
muy fielmente las palabras de quienes la colocaron, donde la colocaron y para lo que la colocaron. Así es, una mensajera de palabra de muy poca confianza. Algo así como un poco más de un 80% de mentiras y alrededor de un 18% de verdad en las barbaridades, falsedades que dice esta individua como canalizadora, digamos, de los grises. Por ejemplo, ella sigue afirmando que va a entrar un astro a nuestro sistema solar, el llamado 12 planeta, y que lo que ellos se tomaron la libertad de hacer hace 18 años que anunciaron que eso iba a suceder, pues fue nada más estar picando la salsa, ¿no? O sea, como si hubiera sido un juego repugnante. Y es lo que ella está afirmando en la actualidad. Y se nota con toda claridad en el sitio de los Zetas, que dicen unas barrabasadas y unas barbaridades que solamente las podía decir un descerebrado, ¿eh? O sea, al grado de insulto total, lo que ellos dicen. Ella no es una persona, no es un ser humano. Ella no tiene libre albedrío. Es digamos, es una especie como de, tal vez no fuera tanto un ser en forma de mantis religiosa, sino más bien algo parecido a un esquema o a un dibujo de tal ser. Está muy atenuada, a tal grado de que en la energía de la palma está marcando que ya nada más está expresando la cualidad, pues asumo que la cualidad de como ser en forma de mantis religiosa, menos de un 2%. O tal vez la combinación entre ellos y nosotros, menos de un 2% en ella. Es monumento a la mentira, a las amenazas inventadas, a las falsedades aterradoras que van bajando y bajando y bajando y bajando todavía más en el intenso terror de las acciones, de las intenciones y de la naturaleza de estos seres que ya, pues, yo no sé por qué se le ve tan tenue. Yo no sé si la tengan despersonalizada como humano, pero en realidad no pinta para nada, ¿no? O sea, no se le ve ningún libre albedrío, ningún carácter personal. Es un humano, ella la despersonalizaron. No, es un ser de... No es un humano de ninguna manera. Es un alma, es un espíritu que pertenece cabalmente a la cultura Atayen, que son los extraterrestres en forma de mantis religiosa. Nada más que como secuestrada, como alterada, como adulterada, digamos, su genética de ser mantis religiosa. Sufre mucho ella en alguna parte de su ser. Y ellos son mentira recalcitrante. O sea, los grises en contacto con ella son unos payasos patéticos que en realidad son repugnantes en su manera de comportamiento, como si fueran unos payasos enloquecidos, que fueran asquerosos precisamente por tanta locura. Hay un poder en nuestra galaxia que tiene contacto, conocimiento, que
que ha entrado en contacto con insectoides en forma de reptilianos, que es una falsificación, que no son reptilianos, que son insectoides que han querido dañar a la humanidad a lo largo de la historia, pero que se han retirado y que dejaron huella maligna en la humanidad cuando estuvieron aquí. Esa huella no es cultural, no es una cuestión arqueológica, no es eso, sino eventualmente pudiera ser algún tipo de presencia o energía por parte de estos insectoides en forma de reptilianos invasivos. Se les ha tratado de contener, en realidad ya en la actualidad es más la presencia reptiliana de esos entes. Presencia en cuanto a la conformación genética de ellos, no porque estuvieran visitando la Tierra. El tema del matrimonio Hill en parte fue una representación mental, una representación emocional. En parte fueron como pastillas intensas de realidad, como si la realidad se pudiera adquirir, asimilar por medio de pastillas. Entonces una persona llega a la farmacia, pide unas pastillas de realidad, se la toma con un vasito de agua desechable y resulta que aquello crece dentro de la persona y la manda a una determinada realidad. ¿A poco no es un buen argumento para una película, verdad? Bueno, pues regreso a la lectura de La Palma. Esto ha sido nada más un ejemplo. En cuanto al tipo de experiencia que tuvo el matrimonio Hill en su adopción, o sea, sí, así parece, ¿no? O sea, si les hubieran dado pastillas de algún tipo de realidad, aquellos entes, pero no son los zetas, no son los grises que conocemos, no son malignos, invasores genetistas. Son unos insectoides brillantes, unos insectoides necesarios. El mensaje de la adopción del matrimonio de Betty y Barney Hill en los años 60 parece ser una lección de ufología, o como un marcador importante para la ufología. Un caso muy complejo, que en su momento he leído en algunas formas. Los actuales grises que tienen esa hibridación con humana van a ser aplastados tarde o temprano. Ya se verá cuánto tiempo requieren los guías de la galaxia o los guías de la humanidad para eliminarlos de la presencia en nuestro planeta. Es muy extraño porque esta parte de la lectura de La Palma de Ramos está falsificada. Esa parte nada más, digamos, los últimos segundos hasta ese momento, porque parece como si se hubiera impregnado de la misma falsedad de tales grises, que son verdaderamente un catálogo de embustes, de mentira. No sé cómo se contaminó ese fragmento de La Palma de Ramos con sus mentiras. Los guías de la humanidad aborrecen a los grises en su versión maligna de ellos, y ellos van a incluir procedimientos, los guías de la humanidad, para acabar con la generación de híbridos entre humanos y esos insectoides. A los días de la humanidad les parece una historia verdaderamente aborrecible, que pues nunca debe haber ocurrido.
y que parece que los días de la humanidad saben la forma para deshacerse de estos híbridos, en donde el ser humano que se está expresando en esos híbridos, bueno, parece que tiene un cerebro del tamaño de un frijol, es un hombre hormiga, es un ser no pensante. Aquí hay observación de mi trabajo, que son seres que no estoy acostumbrado a ver, no sé quiénes son. Tal vez sea parte de la misma falsificación, que la Palma y Ramos en alguna forma medio se contaminó con las mentiras de esos tipos en cuanto a presencia y en cuanto a actitud, no en cuanto a información, sino presencia y actitud, yo diría. Extraño que se ha contaminado tanto nosotros quienes presenciamos habitualmente estas lecturas, ponemos nuestra mano en prueba de que existe una exactitud, una veracidad, una realidad, un reflejo, una correcta traducción a palabras humanas en la lectura de Avirazán. Estamos para ello. Esta influencia insectoide, como podrá escuchar el amable lector, es muy intensa y además es contaminante, pegajosa, digamos, esta influencia de los grises malignos. Nosotros seguiremos acompañándolo en todos sus cometidos y en todas las intenciones que Avirazán vaya teniendo para desarrollar las lecturas. Lo que la humanidad necesita hacer urgentemente es hacer un catálogo de las culturas, comenzando por las más importantes y de huellas históricas, continuando por aquellos que se han presentado recientemente, digamos, de un siglo a la fecha, visitantes del universo, hacer un catálogo de mensajes, contactados, avistamientos, hacer una categorización de las naves de acuerdo con lo que ha sido descrito, hacer una categorización de tipos de seres de las estrellas en sus diferentes modalidades, hacer una categorización del tipo de mensajes que va trayendo, muchos, pocos o ningunos mensajes que vayan trayendo sus visitantes, invitar a los contactados, aquellos que han tenido contacto con seres de las estrellas, para que le entreguen a la humanidad, le brinden este platillo valioso que significa conocer a sus vecinos. ¿Usted quiere conocer a sus vecinos de la cuadra? ¿Usted quiere caminar a la colonia que queda junto a su colonia? ¿Usted quiere recorrer la ciudad en donde usted vive, en sus diferentes barrios, colonias, avenidas, etcétera? Y lo hace, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no quiere usted conocer el universo? A ver, ¿por qué no quiere hacer lo mismo que hace con sus vecinos, amigos, familiares y paisanos? Entonces, está de mano que lo haga usted. Usted pertenece al universo. Hacer un catálogo de aquello que resulte, digamos, de realidades más a la mano, más aprovechables y de alguna manera cercana, digamos, aportados por los seres de las estrellas. Y todo ello para reconocer la grandísima sabiduría de Dios Padre, que a ti como humano te tiene como una ficha de dominó, y a los seres de las Pleiades pues otra ficha de dominó, y a los llamados nórdicos pues otra ficha de dominó, y a los seres de Lira otra ficha de dominó. ¿Qué quiere decir? Es decir, ustedes los humanos son parte de una conciencia
está actuando en nuestra galaxia, en la forma de la cultura estelar, la cual es, digamos, visto así, de una manera en términos del valor de la conciencia, equivalente a las diferentes otras formas de manifestación de la conciencia en otras culturas estelares, algunas con astros, algunas con planetas, algunas que no son físicas, no son materiales, sino en dimensiones superiores, algunas que más bien son seres dimensionales de diferentes tipos, en pliegues dimensionales, pero todo ello representando, digamos, las diferentes modalidades de que Dios Padre, por medio de las cuales Dios Padre está evolucionando a las almas en el universo. Les están dando la oportunidad a las almas para que aprendan en tiempo y forma, de acuerdo con lo que cada cual debe entender y a donde cada cual debe llegar, según sus propias naturalezas. Es obligación del humano, es una de las grandes tareas a llevar a cabo en el fin de la era actual y en el principio de la era que viene. El humano no va a poder llegar a ningún lugar si no toma una determinación colectiva masiva, pues como raza humana, o dentro de las principales instancias en que la raza humana se expresa de una manera categórica para admitir en diferentes niveles, para comprender, para aceptar en diferentes niveles hasta dónde el ser humano es capaz de entender la vida en el universo y darle su lugar y darle una representatividad y reconocerlos en las visitas que han hecho a lo largo de la historia y reconocerlos en las visitas que les han hecho de un siglo a la actualidad en los mundos actuales. Es su más absoluta y categórica obligación. Es el equivalente de que el niño se convierte en muchacho, de que la niña se convierte en mujer. Eso no es a discusión, es una obligación. Yo soy Avirazad. Gracias por el privilegio que se me ha dado de hacer lecturas de energía